Hola amigos, los saluda Luis Huerta y hoy para Cata Experiencia Gastronómica preparamos pay de maracuyá. Tres componentes importantes: una masa quebrada de almendra, una crema de maracuyá que al estilo del pay de limón vamos a combinarla con un merengue italiano. Vamos a hacer además preparaciones fáciles de hacer, que usted las puede hacer en casa, pero siempre al estilo Cata. Vamos a ir con un pequeño maridaje en donde lo combinamos con una compota de frambuesa y un cafecito recién pasado para ver los matices de sabor, qué tal combina el café con el maracuyá. Y además tenemos una sorpresa también en la parte final. No usamos esencia de vainilla, entonces ponemos almendra, la cáscara de la naranja que acabamos de extraerla. La crema va a ser una crema de maracuyá coagulada ligeramente por las yemas, en donde vamos a darle unos tips para que nos quede una crema perfecta, untuosa y brillante. Y culminamos con un merengue italiano. ¿Qué vamos a tratar? Tratamos de buscar la combinación entre la nota dulce del merengue italiano, el cítrico, afrutado y tropical del maracuyá mismo y la crocancia de nuestra masa quebrada de almendra. Tenemos el maracuyá que viene de Olmos, que está increíble. Miren ese color, bastante aromático también, potente. Y le vamos a dar unos tips para poder separar el zumo de la semilla, de manera que tengamos solamente el zumo concentrado. Además que lo podemos almacenar, ¿no? Nosotros lo almacenamos, adquirimos maracuyá en gran cantidad, lo porcionamos y lo almacenamos y nos queda perfecto. En el tema mismo del merengue italiano, vamos a darle los tips de que si es que no tenemos termómetro en casa, pues lo hacemos usando un tenedor con el mismo concepto, buscando el punto de bolita dura, y es bastante fácil de preparar, ¿no? Ese es el concepto que tenemos hoy día. Al final hacemos un pequeño maridaje, usando además una compota de frutos del bosque que nos ha llegado, café pasado a último momento, y espero que sea una combinación perfecta. Empezamos entonces. Como ya hemos pedido nuestros amigos, sobre todo, que hemos hecho nosotros dos tartas previas, una tarta normanda y luego una quiche, que es una tarta salada. Vamos a ir ahora con el pay de maracuyá, mismo concepto del pay de limón, incluso de mismas cantidades. Así es que para ver la técnica precisa de cómo hacer una masa quebrada, pues no deje de visitar nuestras publicaciones previas. Bien, si les describo brevemente, para la masa quebrada tenemos mantequilla en cuadraditos fría. Los ingredientes secos en este caso es harina de almendra y azúcar en polvo. Lo que vamos a hacer es, vamos a arenar usando la máquina. También lo puede hacer un procesador, incluso entre las manos o usando el cortador de masa. Hay bastantes maneras de hacer una masa arenada. Lo importante es entender que lo que buscamos es una textura crocante y que se desmorone al llegar al paladar. Ese es el objetivo de hacer la técnica de la masa arenada. Bien, vamos a empezar. Vamos a usar la máquina. Tenemos mantequilla fría. No tienen idea la intensidad del maracuyá en estos momentos, muy aromático. Harina pastelera de preferencia, bajo porcentaje de gluten, bastante interesante ese tema. Bien, al usar almendra, lo que hacemos es darle una nota aromática. Es poquita cantidad, pero creo que es la medida exacta para que la almendra nos aporte esa nota a nuez, esa nota a aceite esencial, efectivamente de un fruto seco, que le imprime un sabor particular. Bien, método de arenado: mantequilla fría, importante, ingredientes secos, en este caso tenemos harina de almendra y el azúcar en polvo, y lo que hacemos es, empezamos a trabajar con la paleta en búsqueda de que se convierta en una especie de arenita exactamente. Bien, luego de 2 minutos de arenado usando la pala, pues lo que hemos conseguido es esta textura de arenita, ¿no? Que es lo que buscamos. No trabajamos en exceso este primer paso. ¿Por qué? Porque puede deshacerse la mantequilla y obviamente eso me va a dar otra textura. Yo busco mantener justamente el arenado que he conseguido para tener una textura crocante que se desmorone al momento en que yo la pruebe. Bien, aromatizamos con cascarita de naranja, una yema que lo que hace es ligar o mantener unida la masa, y volvemos a la máquina. 2 minutos más y tenemos la masa lista. Bien, tenemos 2 minutos más aproximadamente de trabajo a velocidad media, no demasiada intensidad. No busco que se haga una crema, sino que solamente que se una la masa, es diferente.
Podemos apreciar acá la textura de la masa, todavía se mantiene esos grumitos, que es lo que nos va a dar la textura final. Lo que sí es importante es entender que cuando voy a cubrir una tarta necesito de dos conceptos. Uno, la flexibilidad de la mantequilla fría, y dos, que la masa esté distendida de manera que yo pueda moldearla fácilmente, ¿no? Para esto, ¿qué hacemos? Vamos a empaquetar nuestra masa en un plástico film. Bien, la vamos a dejar descansar 30 minutos bien planita en la refrigeradora. No la congelamos a menos que yo quiera almacenarla, que es otro concepto, para luego poder moldear nuestro aro sin fondo. Bien amigos, lo que hemos hecho, hemos enfriado la masa. Les había explicado que es importante que esté fría porque nos da cierta flexibilidad, la mantequilla se solidifica y se hace moldeable. Ahora vamos a cubrir un aro sin fondo. Yo voy a usar una lámina de silicona, pero ustedes pueden usar silicona, pueden usar teflón, pueden usar papel manteca con una capa ligera de mantequilla, le funciona perfecto. ¿Ok? Aro sin fondo, y un concepto técnico pero práctico además es usar plástico film. Usar el plástico en la parte baja, colocarle una capa de plástico en la parte superior, de manera que la masa queda entre plástico y plástico, y con el palo de amasar empiezo a estirar. Esto me va a permitir poder despegarla fácilmente, va a permitir que yo controle la presión, además que controle el tamaño. Voy a buscar estirar la base de la tarta más las paredes, la base del molde más las paredes, y además que me permite una manipulación bastante fácil. No tengo que estar echando harina sobre la mesa, no tengo demasiadas complicaciones al usar el plástico, ¿no?, para poder estirar mi masa. Siempre girando un cuartito de vuelta para que sea homogénea. Quiero decir, presión al centro, cuarto de vuelta. Presión al centro, cuarto de vuelta. Más o menos 1 centímetro o 0.75 centímetros de espesor es lo que necesito. Mido mi molde, falta un poquito todavía los laterales. Siempre la presión al centro, siempre la presión al centro. No salga demasiado a los costados porque se va a adelgazar mucho la masa. Entonces concentro mi esfuerzo al centro y no me olvido de siempre darle un cuartito de vuelta. Bien, importante además mantener la temperatura, no dejar que la masa se caliente, porque si no la mantequilla se desprende de la harina. Bien, hemos estirado la masita tamaño de la base más las paredes, un poquito más. Si tuviera un excedente, usted perfile y quite el excedente para que no se cuelgue mucho al momento de moldearla. Lo que sí es importante es que la masa mantenga su temperatura fría y flexible, fría y flexible. Si por el mismo tema del amasado se calentó ligeramente, póngala a su cámara de frío, que tome temperatura, que enfríe, para mantener ese concepto. Fría y flexible es la clave para poder estirar las masas de tarta y poder moldearlas de manera adecuada. Sencillo, quitamos el plástico film, el de la parte superior. Tenemos el plástico film en la parte baja, mi molde de tarta. Okay, me apoyo, pues un aro sin fondo, me apoyo en este caso es un silbar, pero puede ser, como les contaba, una lámina de teflón, puede ser papel manteca también sin ningún problema. Y usando el plástico film, moldeo. Importante formar primero la base, formar el ángulo. No saco el plástico film me ayuda a moldear, solamente he quitado el plástico de la parte superior. Primero formo el ángulo del aro, ya no muevo el aro ya, porque si no se me va a desfondar. Y una vez que he formado el ángulo, empiezo a trabajar las paredes. Y cuando trabajo las paredes, apoyo la masa ligeramente sin presionar. No tengo que presionar porque se va a adelgazar la preparación, el espesor de la masa lo voy a perder. Apoyo ligeramente, okay. Aún mantengo el plástico film. Y acá viene el secretito de la clase. Levanto y ven que todavía quedan unos huecos, ¿cierto? Si es que yo dejo así, al momento de hornear se me va a encoger el borde de mi tarta y me va a quedar deforme.
como tengo el plástico film todavía, empujo hacia afuera. Empujo hacia afuera. Me ayudo del plástico film para salir ligeramente, para llenar esos espacios que han quedado huecos y así tener una base perfecta. Y clave que la masa esté fría y flexible. Si la masa se calienta un poquito, pues le enfrío nuevamente, ¿no? Bien, doy la vuelta completa. Vuelvo a mi base, presiono, ahora sí aseguro. Y podemos ver que los bordes, esos espacios huecos que tenía, ya no existen. Entonces voy a tener una base bastante pareja, el ángulo perfecto, y no voy a tener ningún problema en que se me encoja la tarta, el borde de la tarta al momento de hornear. Bien, hemos cubierto nuestra tarta. No olviden el tip de no sacar el plástico film hasta el último momento. Okay, eso nos ha permitido moldearla y manipularla de una manera bastante fácil y bastante práctica. Quitamos el plástico finalmente con cuidado. Y ahora, cuando voy a emparejar, salgo con el cuchillo hacia afuera. No hago este movimiento, sino salgo con el cuchillo hacia afuera. Eso me permite tener un borde parejo, no hundido, no dentado. Genial. Último detalle, verifico si todo el espesor de mi tarta es similar. Si es que hubiera algún espacio que sea más grueso, probablemente aprieto ligeramente con la yema de los dedos. No hago ningún otro trabajo. No tiene que ser demasiado delgado porque se quiebra, tampoco es muy grueso porque es tosco en el paladar. Lo que busco es una textura, un espesor de entre 0,75 a 1 centímetro. Y una vez que tengo mi tarta ya parejita, ya bien moldeada, una última pasada del cuchillo para que me quede perfecta. La voy a llevar a la cámara de frío por unos 15 minutos mientras precaliento mi horno a 140 grados centígrados para, usando la misma técnica de cocción que hemos aprendido en la tarta normanda, que ustedes pueden visitar nuestra página o nuestro canal de YouTube y van a encontrar todos los detalles ahí, para, usando esa misma técnica de cocción, preparar mi tarta para hacer mi pay de maracuyá. Bien, mientras se enfría nuestra tarta para que efectivamente la masa tome firmeza y me quede perfecta justamente en el borde donde yo le he moldeado y precaliento mi horno, vamos a extraer el zumo del maracuyá. Bastante sencillo y además de alguna manera nos permite pasteurizar un poquito de la pulpa de fruta y extender su periodo de vida. Saco el maracuyá a una cacerolita, no agua, cero agua. ¿Okay? Caliento, tampoco es que lo voy a llevar a la ebullición ni lo voy a reducir, nada, solamente lo caliento. Ese calor que le voy a generar lo que va a hacer es ablandar ligeramente la fibra y luego lo paso a través de un tamiz. La pepa queda en la parte superior y todo el zumo de maracuyá ya pasteurizado, además por ese golpe de temperatura que le he dado, me queda listo para ser usado. Bien, primer hervor, muevo ligeramente, no le doy más temperatura. Lo que he hecho al calentar ligeramente la pulpa de maracuyá, he ablandado la fibra y esto me permite separar de manera más fácil el zumo de la semilla. Presiono ligeramente y pueden ver cómo va cayendo solamente el zumo del maracuyá. Esto lo puedo almacenar, además lo puedo empaquetar en porciones pequeñitas, lo puedo congelar, hacer mousses, batidos, cócteles, etcétera, etcétera. Una infinidad de aplicaciones. Ese golpe de calor que le he dado de alguna manera me ayuda un poquito a la pasteurización y extiende muchísimo su periodo de vida. Bien, aplicando la técnica de precocción de las tartas que ya hemos aprendido, que la puede ver además en nuestra página de YouTube, en la receta de tarta normanda. Tenemos nuestra tarta precocida lista y ahora vamos a preparar la crema de maracuyá. En este caso es el mismo concepto de la crema de limón. Utilizamos proporciones similares, por cierto, no deje de descargar los detalles y las cantidades completas de la preparación en el link de la descripción. Y lo que vamos a hacer es, vamos a
calentar ligeramente, solamente con el objetivo de aligerar la leche condensada con la pulpa de maracuyá, para luego con esa mezcla previamente entibiada incorporarla a nuestra yema. Vamos entonces. Ligeramente esa penita, no la voy a llevar en ebullición, nada, solamente para hacerla más fluida, para que se mezcle de mejor manera, es que la voy a calentar. Maracuyá, intenso, potente, y hemos visto ya cómo conseguir la pulpa de maracuyá. Brevemente, tardaré 30 segundos en calentarla. Bien, hemos calentado ligeramente la leche condensada con la pulpa de maracuyá, no con el objetivo de llevarla a la ebullición, sino hacerla homogénea. Bien, con las yemas que acaban de salir de la cámara de frío, y tempero con esta mezcla caliente las yemitas. No dejo de mover. Miren ustedes esta mezcla brillante, untuosa, aromática, dulce producto de la leche condensada. Y ahora al limón. Listo. Vamos a poner a precalentar el horno. 125 grados, no es demasiada temperatura. 25 a 30 minutos, dependiendo del diámetro del molde. Lo que busco es que la yema coagule paulatinamente a la crema de maracuyá sin sobrecocinarse, sino que coagule y cuaje con esta textura lisa, sedosa, similar a la de una crema volteada. Entonces, para eso, horno a temperatura no muy alta, 125 grados, 25 a 30 minutos, y nos vamos ahora a preparar nuestro merengue italiano, cosa que sale la tarta caliente y yo le mangueo el merengue italiano encima para que quede pegado. Bien, tenemos nuestra tarta en el horno, temperatura bajita, ya hemos explicado, para que las yemas coagulen la mezcla. Y un detalle importante, nosotros a veces sucede que cuando cortamos el pay de limón, bueno, en este caso es pay de maracuyá, el merengue se separa de la crema. Esto sucede porque yo mangueo el merengue sobre mi tarta, ya con su cremita interna, frío. Entonces lo que tenemos que buscar es que sale la tarta del horno y en ese momento manguearle el merengue en la parte superior. ¿Para qué? Para que con el calor propio de la tarta se quede pegado. Entonces no olvide este tip, por favor. Bien, vamos con nuestro merengue. Para el merengue italiano, claras, que ya las tengo en la máquina, listo para empezar a batir en el momento en que yo les comente que es el adecuado. Agua y azúcar. Primer detalle importante, voy a colocar el azúcar en el agua y antes de iniciar la cocción, porque el merengue italiano es un merengue al cual se le da temperatura, vamos a llegar hasta los 117 grados antes de agregar ese almíbar compuesto a mis claras batidas a punto nieve. Entonces voy a compartir con ustedes todos los detalles, todos los secretos que involucran hacer un merengue italiano perfecto. Vamos entonces. Primero, hidratamos agua con azúcar. Empezamos a calentar. Vamos a tener algunos temas en consideración. Por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua. El agua hierve a 100 grados centígrados, empieza a evaporarse. Entonces voy a usar esa primera temperatura como un indicio de que ya estoy a los 100 grados centígrados. Generalmente en pastelería pues usamos un termómetro para tomar la temperatura, pero no se preocupe, vamos old fashion hoy día y vamos a usar un tenedor para determinar la temperatura exacta de mi almíbar para mi merengue italiano y que nos quede perfecto. Bien, estamos ya en plena ebullición. Si usamos nuestro termómetro nos va a indicar efectivamente 98 grados centígrados, pero vamos a tener el termómetro como referencia. Yo quiero mostrarles el tenedor. Primera textura, punto de bolita floja, ligero, súper fluido, no me napa en absoluto el tenedor. Bien, continuamos. No olvidemos que tenemos que llevar este almíbar hasta los 117, 118 grados centígrados para que con el calor aún residual fuera de la cocción llegue hasta los 121, que es la temperatura precisa en la que yo voy a agregar mi almíbar a mis claras batidas a punto nieve. Bien, continúo.
Vamos con la segunda temperatura. Estamos en 105 grados, ¿ok? Y nuevamente uso el tenedor como un punto de referencia. ¿Ven? Todavía sigue fluido mi almíbar, no me napa el tenedor en absoluto. Continúo. Tengo una brochita acá de silicona con la cual limpio las paredes de mi cacerola para limpiar el azúcar pegada que haya podido quedar en los costados y evitar así su cristalización, ¿no? Es un detallito. Si no está sucio, no limpio nada. Nuevamente controlo la temperatura. Bien, estamos con el almíbar en marcha. No olvidemos que lo que buscamos es que llegue a los 117 grados centígrados para que con el calor residual alcance los 121, y yo uso mi termómetro obviamente para controlar la temperatura. Estoy en 108 grados centígrados, pero lo que les quería mostrar era el uso del tenedor. Hemos estado usando el tenedor para ver las estaciones de cómo va el almíbar. Hace un momento era totalmente fluido. Ahora napa o cubre parcialmente mi tenedor. Entonces eso me indica que voy por buen camino. ¿Qué estoy buscando? Que en un momento determinado me cubra perfectamente el tenedor napándolo, y de esa forma yo voy a usar además el termómetro para establecer comparación, pero eso me va a permitir que en casa, si no tengo el termómetro a mano, pues puedo usar el tenedor como un utensilio con el cual determino la temperatura exacta de mi almíbar para el merengue italiano. 110 grados, cada vez más cerca. Evalúo una vez más la estación del almíbar usando el tenedor. Casi me cubre el tenedor al 100%, si lo pueden apreciar. Estoy a segundos de tener mi almíbar listo. Controlo ya mi temperatura. Napa el tenedor casi al 100%. Bien, estamos camino a los 117 grados centígrados. Uso mi termómetro. 116 grados centígrados. Temperatura exacta, pero quiero usar el tenedor. Yo quiero usar el tenedor, quiero que vean cómo usando el tenedor puedo determinar la textura exacta. Napa el tenedor, cubre totalmente el almíbar. Se forman unas burbujitas, es indicio exacto de que tengo el almíbar listo. Y en este momento prendo mi máquina. El almíbar ya a la temperatura exacta. No se va a enfriar, no pasa nada. Voy a prender la máquina, voy a hacer las claras a punto nieve, firmes, blanquitas, espumosas. Me tardará un minuto, y en ese momento voy a agregar el almíbar en forma de hilo para llenar de almíbar, de aire y de textura y de cuerpo a mis claras batidas. Vamos. Bien, claras a punto nieve firmes, almíbar a la temperatura precisa. Agregamos en forma de hilo, pegadito al borde del bol. Y dejamos enfriar. Bien. Tengo mi merengue frío. Saborizamos con unas gotitas de limón. Detenemos. Merengue italiano. Ningún cristal de azúcar, producto de haber hecho bien el almíbar. Brillante, homogéneo, ¿okay? Muy cremoso, muy aireado, firme, con la firmeza adecuada para poder manguearlo. Y tengo además mi tarta que acaba de salir del horno. Está caliente todavía. Miren la textura. Cuando yo muevo la placa, miren esa firmeza, ¿no? Cuando esto se enfría, toma más cuerpo todavía. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a quitar el aro con cuidado, vamos a colocar el merengue italiano en una manga y lo vamos a manguear inmediatamente con el diseño que usted quiera. Hay algunos que lo colocan todo, yo prefiero usar una manga con una boquilla para darle cierto diseño, pero el objetivo es colocar el merengue que acaba de terminarse de hacer sobre la tarta
caliente, ¿no? De esta manera el merengue se va a quedar adherido a mi crema y no voy a tener problemas en el corte. Ok, mangueamos inmediatamente con el diseño que usted desee. No cargue mucho la manga para que pueda controlarlo de mejor manera. No hay que olvidar que el merengue es una preparación que está llena de aire y por lo tanto con el paso de los minutos va perdiendo justamente ese aire, ¿no? Entonces, si yo quiero tener un diseño adecuado, pues siempre los utensilios listos para apenas salga el merengue y tenga la tarta lista, pueda empezar a hacer mis trabajos. Listo, hemos terminado de manguear nuestro merengue, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a gratinar, ¿no? Hay varias maneras de darle este dorado característico del merengue, que además le da un sabor ahumado. Uno puede usar un soplete, ¿no? Y otro puede usar el horno. Puede usar el gratinador del horno también, o puede usar un horno precalentado a 150 grados aproximadamente por unos 5 minutos. Ojo, no gratinarlo demasiado tiempo o no dorarlo demasiado tiempo en el horno, porque el merengue con la temperatura se infla. Bien, vamos entonces. Bien, algunas laminitas de oro comestible solamente para darle esa nota de alegría, de elegancia a nuestra preparación. Tenemos la textura ultra crocante de la masa de almendra, masa hecha con el método de arenado. Nuestra crema queda coagulado perfecta, estamos solamente dejándola enfriar ligeramente para poder hacer el corte. Y nuestro merengue italiano gratinado, que tiene esa nota de caramelizado, producto obviamente del azúcar presente, así es que el contraste de sabores está genial. El dulce y caramelizado del merengue, el cítrico y frutal del maracuyá, el crocante y las notas de frutos secos de la misma masa de tarta, así que es una combinación perfecta. Vamos a ir ahora a el acompañamiento, el maridaje perfecto, y pues tenemos una sorpresa para todos ustedes. Bien, hemos cortado un segmento de nuestro pie de maracuyá. Quiero acompañarlo con esta compota de frutos del bosque de Le Petit, ligeramente, para que me dé una textura un poquito más densa, para que pueda combinar, para que pueda disfrutar el encuentro de dos frutas, ¿no? La frescura y acidez del maracuyá con el cuerpo y la dulzura de los frutos del bosque. Voy a perfumar mi merengue con un poquito de cascarita de limón, ¿no? Para darle la nota de acidez que necesita un merengue siempre. Y voy a acompañarlo con este cafecito que nuestros amigos de San Ignacio nos han mandado. Geisha, una variedad genial, muy aromática, un café de especialidad que sin duda me van a generar un maridaje perfecto, y pues lo voy a disfrutar de mejor manera. Es un poco el concepto de cata, siempre tratando de compartir los acompañamientos, los maridajes, no solamente de los platos de fondo, sino también de los postres. Así es que no deje de acompañarnos. Por favor, visite nuestra página de YouTube para poder ver todas las preparaciones de manera completa, y así pues motivarnos nosotros a poder seguir preparando, poder seguir haciendo para todos ustedes. Muchísimas gracias.